Este video es parte de una serie completa en donde voy a resumir y extraer las ideas más valiosas y más aplicables sobre libros de finanzas, inversiones y mentalidad ganadora. Pero no te confundas, ya no más el típico resumen de libro genérico y con consejos baratos. Ideas aplicables de verdad que generan resultados desde el primer día. Bienvenidos a este video, esto es Mentalidad al Alza y mi nombre es Alejandro J. Les voy a ser directo y honesto de una vez. El libro tiene bastante palabrerío y por eso espero que valores este tipo de resúmenes y le des a suscribir, en vez de leerte más de 200 páginas. El autor Morgan Housel resume a la psicología del dinero como un tema complejo, abstracto de cierta manera, pero tiene ideas aplicables. Por ejemplo, la idea número 1 del libro es que nadie está loco. Todos vivimos nuestra propia experiencia con el dinero, todos tenemos nuestro propio sesgo histórico, por decirlo de alguna manera, y todos interpretamos a los hechos en la vida real y por supuesto más aún con el dinero, de manera distinta. La típica pregunta que la persona se hace sería: ¿cómo pude haber hecho algo tan tonto, tan estúpido con mi plata? Por ejemplo, haberme endeudado por años con la tarjeta de crédito por cosas que capaz ni necesitaba. La pregunta real sería: ¿qué experiencias hicieron que esa decisión tuviera sentido para mí? Ejemplo, ¿vi a mis padres endeudarse por años con una tarjeta de crédito? ¿Vi a mis padres rechazar durante años tener una tarjeta de crédito? Si a mí en mi infancia me pasaron varias cosas que me hicieron sentir escasez de cierto tipo, ¿por qué hoy les tengo que dar a mis hijos todo aquello que yo sentí que no tenía? Ese tipo de preguntas nos lleva a entender, tanto en nuestra propia historia como en la historia de los demás, que todos somos distintos no solamente por cómo pensamos, sino por las cosas que vivimos. A la hora de invertir, si yo, por ejemplo, atravesé crisis financieras, puede ser o una muy buena opción para mí, o simplemente puedo preferir quedarme con el efectivo debajo del colchón porque para mí es lo que a mí me hace sentir seguro. Entonces, a tener en cuenta que nadie está loco, todos somos distintos y más aún cuando se habla de dinero. ¿Cuál sería la idea aplicable de esta parte número 1? Es que no copies la cartera de inversión de otra persona, no busques emular, no busques copiar y pegar cuando se trata de invertir porque te puede ir muy mal. El riesgo no representa lo mismo para vos que para otra persona. La otra persona puede estar muy asidua a tolerar el riesgo. En cambio vos, a la primera bajada de un 20% de los índices o del mercado en general, vas a vender, te vas a desesperar y vas a perder. Suerte y riesgo son invisibles. Cuando vemos a alguien al cual pensamos que les va bien o es exitoso, solemos decir hizo todo bien. Y cuando vemos a alguien al cual consideramos fracasado, todo lo contrario, hizo todo mal o tomó malas decisiones. El autor nos dice: el problema es que los resultados financieros muchas veces están ligados a factores que simplemente no controlamos o para los cuales ni siquiera estamos preparados. Un ejemplo rápido: dos personas toman la decisión de invertir. Al cabo de un tiempo, a una le va muy bien, gana, y la otra simplemente pierde. No significa automáticamente que una sea torpe y la otra sea brillante, porque hay que tener en cuenta que tanto en la vida como al tomar decisiones de inversión está el factor decisivo, el factor suerte, el factor riesgo y el factor contexto. La enseñanza es simple y es que no tenemos que juzgar en inversiones o en la vida una decisión únicamente por su resultado, también puede ser por su enseñanza, porque una buena decisión puede terminar mal y una mala decisión puede terminar muy bien. Nunca es suficiente. Esta es una de las lecciones más importantes del libro y yo te lo voy a plantear muy simple. Seguramente escuchaste esa típica frase de la plata no da la felicidad, pero te lo voy a decir distinto. ¿Te animás a tatuarte hoy cuánta plata querés exactamente de acá a un año?
sabiendo que cualquier posibilidad existe. Ejemplo, de acá a un año quiero tener la suma total de $10.000. ¿Te animás a hacerlo? Yo te puedo asegurar que no. No solamente porque quizás no tengas tatuajes o no quieras tatuarte, sino porque ni siquiera vos sabés exactamente cuánto querés. Por la simple idea de que en la psicología del dinero, la mayoría de las personas o casi nadie sabe cuánto es suficiente. Cuando llegues a esa suma que tanto querés, así como te lo propones, vas a querer un por 2, un por 3 o hasta un por 10. Es natural, es sencillo y es humano. El problema no es querer ser próspero, el problema es que nunca tengas un horizonte claro, que nunca sepas cuánto realmente es suficiente para vos. El poder del interés compuesto. Una vez más, como en tantos libros de finanzas, Housel nos da el ejemplo de Warren Buffett, que por si no lo sabes, es considerada la persona que mejor invirtió a lo largo de toda la historia, el mejor inversor, el Messi de las inversiones. En simples palabras, tras muchos errores también, él hizo su gran capital multimillonario en base a capital, por supuesto, rendimiento, pero también muchísimo tiempo. Te lo voy a resumir de la siguiente manera. En finanzas y a la hora de invertir específicamente, hay algo muy valioso y es el hecho de que podés prever casi de manera matemática y exacta tus resultados. Vamos a un ejemplo rápido. Si vos estás yendo al gimnasio, es muy difícil que puedas sacarte una foto de tu físico actual y predecir exactamente cómo te vas a ver en unos años. En finanzas sí se puede hacer porque, por ejemplo, este sería tu capital en el año 1, 2 y 3. La mayoría de la gente no toma conciencia de esto y simplemente no está dispuesto a esperar quizás ni 6 meses y mucho menos 10 años a que la plata y las inversiones, a que su capital crezca de forma constante. Esto no es solamente aplicable a la hora de invertir, sino también en hábitos de todo tipo, porque los resultados son acumulativos, tanto para bien como para mal. Hacerse rico no es igual que mantenerse rico. El autor separa esta lección en dos habilidades tal cual como si fuese una receta de cocina y nos dice: para hacerse rico se necesita, a grandes rasgos, optimismo, asumir riesgos, tomar oportunidades y ser agresivo cuando corresponde. Mantenerse rico requiere humildad, prudencia, ahorro, diversificación y capacidad para sobrevivir. Y acá aparece una idea espectacular y fundamental. Para permanecer en el juego, primero tenés que evitar quedar eliminado. Y en lo personal, esto es una lección que me pega muy fuerte porque yo llegué a tener mucho dinero, pero por poco tiempo. No pude mantenerlo. Así que, en mi caso, quedé eliminado del juego. Un rendimiento espectacular no asegura que lo puedas mantener. No te sirve de nada si después de eso tomas una mala decisión. Entonces, por eso dice que se requiere saber sobrevivir y tomar decisiones cautelosas. Te interrumpo solo unos segundos para contarte sobre el sistema SOF. Pero antes de que pienses que simplemente quiero venderte algo, te voy a decir la verdad, y es que no importa cuántos cursos o libros compres sobre finanzas e inversión, ninguno te va a dar resultados reales si no aprendes a organizarte y poder aplicar las finanzas personales a tu realidad de todos los meses. Esto consiste en poder conectarnos en sesiones personalizadas uno a uno, donde vamos a ver sistemas precisos y completos para empezar a ahorrar, salir de deudas si es que las tenés y posteriormente empezar a invertir. Porque si hay algo que entendí después de muchos años y cuando empecé a tener resultados, es que el primer paso para invertir no es invertir. El primer paso es organizarte a nivel financiero y dejar de hacerte preguntas tontas como por ejemplo, ¿a dónde se me va la plata todos los meses? Si realmente querés marcar una diferencia y que esto simplemente no sea teoría, podés escanear el QR en pantalla,
darte la oportunidad de leer el programa completo o simplemente hacer clic en el enlace de la descripción. De todas maneras, sería un gusto que estemos en contacto y continuamos con el video. Ya estamos en la lección número 11 de este libro e incluso ya pasaron varios días y tengo varias horas de edición encima, y es que estos videos representan un desafío para mí. Espero poder estar aportándoles valor, que también lo hagan ustedes en la caja de comentarios contando qué lección creen que es más aplicable o incluso qué lección les parece la menos aplicable. La lección número 11 nos dice que el futuro siempre nos va a sorprender. El mundo, las finanzas y en general todo está compuesto por acontecimientos que parecieron repentinos y que nadie predijo con exactitud. Crisis financieras, innovaciones tecnológicas, colapsos y demás. Por eso tendrías que desconfiar de quien construye una narrativa y mucho más al invertir, en la cual se basa en predecir el futuro. Un ejemplo rápido. Yo invierto en el mercado americano de índices porque en los últimos 100 años ha dado muy buenos rendimientos y en el futuro es muy probable que lo siga haciendo. O yo invierto en la narrativa de inteligencia artificial porque sé que todavía tiene mucho potencial y en tal año específico va a dar muy buenos rendimientos. La pregunta en realidad no sería qué va a pasar, sino qué haría yo si eso sale mal. Es un pensamiento de precaución que nos sirve para estar preparados y hacernos las preguntas correctas tanto a la hora de planificar, edificar e invertir. Deja un margen para el error. Esta lección nos habla sobre organización financiera personal y nos da un ejemplo muy puntual. El libro da un ejemplo y yo te voy a dar otro más como un plus. Si tu plan solamente funciona cuando todo sale bien, no tenés un plan. El margen de seguridad significa construir tus finanzas suponiendo literalmente que algo va a salir mal. Para aplicar esta idea, lo primero que podríamos hacer es separar un porcentaje inicial de nuestra paga o de nuestro sueldo, mejor dicho, todos los meses. No importa si al principio, como en mi caso me pasó, es de apenas el 0,5% de lo que ganas. Tenés que tener el pensamiento de que van a haber cosas que van a salir mal. Eso te da tranquilidad, no solamente a la hora de ahorrar, sino también para en un futuro muy próximo poder empezar a invertir. Pero llevado a ese ejemplo de invertir, si tu margen para invertir de acá a los próximos meses es, por ejemplo, del 5%, no podés esperar a aplicar ese plan en los próximos 10 años. Eso no es realista. Porque van a haber meses malos, gastos inesperados, incluso te podés llegar a enfermar, pueden haber cambios de vida. Entonces, la lección principal sería la siguiente. Planifica siempre para sobrevivir a la incertidumbre, no para esperar aplicar un plan perfecto, porque la mayoría de las veces, y te lo digo también porque me sucede en lo personal, muchas veces hacemos un plan, nada sale como esperamos y simplemente lo abandonamos. Pero en finanzas siempre hay que estar preparados para sobrevivir y anticiparse ante la incertidumbre. Y por sobre todo, no hacer las cosas solamente cuando tenés ganas, como por ejemplo separar ese ahorro todos los meses. Las cosas van a cambiar. Uno de los errores financieros más comunes es decir, voy a querer esto siempre. Sucede tanto como para las personas que se endeudan por mucho tiempo por cosas que capaz hoy parecen súper necesarias, pero al final no lo son y se terminan arrepintiendo, como para personas que arman un plan de inversión de acá de a 10 o a 20 años. Entonces, no conviertas una decisión tomada hoy en día como una decisión obligatoria para toda tu vida. Aplica flexibilidad tanto para cuando las cosas salgan bien como para cuando salgan mal. La lección número 14 es que todo tiene un precio, incluso invertir, y no necesariamente se ve como una comisión. Se puede ver como periodos de incertidumbre, paciencia, ansiedad, volatilidad e incluso periodos de pérdida. Un error financiero común suele ser decir quiero tener los rendimientos del mercado, quiero invertir y ganar, pero no estoy dispuesto a pagar esos precios. Lo mejor sería cambiar ese pensamiento y decir que la volatilidad es en cierto sentido el precio que tengo que pagar para obtener los rendimientos. La comparación es absurda. Y es que ya lo vimos en una lección anterior, vos y yo somos muy distintos. Uno puede ser un inversor de tipo agresivo
o sea, arriesgar mucho en sus inversiones, y otro simplemente puede querer conservación del capital, y otro invertir de acá a 15 o 20 años, pase lo que pase. Por eso, comparar y compararse sin tener en cuenta los objetivos de cada uno es absurdo. La pregunta en realidad no sería quién ganó más o a quién le va mejor hoy, sino quién consiguió lo que necesitaba sin asumir riesgos innecesarios. El pesimismo es muy seductor. Vamos a una realidad. Las malas noticias venden y mucho. ¿Cuál es el siguiente mercado que se va a desplomar? ¿Cuál es la siguiente empresa que va a quebrar? ¿Cuál es la próxima crisis financiera? El pesimismo suele parecer inteligente en finanzas porque nos hablan de riesgos reales. Hay que tenerlos en cuenta, pero también hay que tener muy en cuenta que el mercado siempre se recupera. El crecimiento económico global en todos los mercados es real. Las crisis han sido mayormente oportunidades para las cuales hay que estar preparados. No necesariamente predecirlo, pero sí estar preparados y saber que ocurren y siempre suelen ser oportunidades. Vas a creer cualquier cosa. Y es que en momentos de incertidumbre, por ejemplo, si es que compraste la acción de una empresa en particular, vas a querer encontrar a alguien o algo o incluso alguna historia convincente de que te diga que esto es lo que va a pasar. Pero la realidad es que los mercados son muy complejos para reducirlo a explicaciones sencillas. Por eso hay que tener cuidado con los famosos gurús con explicaciones muy absolutistas o perfectas, o incluso gente que te predice todo después de que ya ocurrió. Número 18. Sobrevivir. Y es que si tuviera que resumir todo el libro en una sola palabra, sería esa. No necesitas ganar siempre. Necesitas un sistema que te permita perder la menor cantidad de veces posibles para no ser eliminado del juego de las finanzas. Esta lección conecta prácticamente todas las ideas con palabras como las siguientes: ahorro, margen de error, humildad, diversificación, paciencia, tiempo, interés compuesto y libertad. Si sobrevivís durante el suficiente tiempo, el interés compuesto sí o sí empieza a trabajar a tu favor. La última lección, y para mí la más importante, es que al hablar de finanzas, el dinero no es el objetivo final o el único objetivo. El objetivo es usar ese dinero como herramienta para tener algo mucho más importante, que es la gestión del tiempo y la gestión de las decisiones. Por ejemplo, poder decidir cuándo y dónde trabajar, cuánto tiempo querés pasar con tu familia, qué problemas evitar y, más importante aún, saber cuándo decir que no. Ese es el verdadero concepto de libertad financiera. No se trata solamente de tener un número gordo o grande en tu cuenta, sino tener la capacidad de decisión real para que las condiciones económicas no te obliguen a tomar decisiones. Para finalizar el análisis de este libro, las conclusiones son simples, y es que el autor no nos plantea el tema de las finanzas personales con preguntas desde cuánto gano o desde algo matemático, o que tenemos que ser muy buenos con los números, sino más que nada desde algo conductual, desde algo psicológico, de conocernos, con, por ejemplo, qué tipo de decisiones tomamos, por qué las tomamos, que nos hagamos preguntas importantes en cuanto al dinero y entender también qué tipo de aversión o aceptación tenemos con el riesgo.